Muchas veces el hombre, hermano, dejándose llevar por la ignorancia, por el momento, o de repente por la ira, por un enojo, por uno de sus sentimientos o sus emociones, nos damos cuenta que a veces que el trabajo que uno pueda hacer, hermano, es estimado a nada. ¿Por qué le digo esto? Porque el esfuerzo, el sacrificio que uno puede hacer en esta vida siempre va a ser, hermano, algo en que las personas pueden elogiarte, pueden de repente, gloria al Señor, tomar en consideración la sabiduría que tú puedes tener. Hay hombres que son hábiles para el negocio, para el trabajo, tienen unos dones y unos talentos de una manera tremenda. Y muchas veces nosotros podemos ver, incluso a veces, gloria al Señor, cómo hay hombres llenos de sabiduría, llenos del conocimiento, llenos, entendidos en la palabra, y tal vez en cosas, hermanos, que son cosas seculares que no pertenecen a lo que es el cristianismo. Pero se han forjado a base de dedicación, a base de esfuerzo, a base de sacrificio. Un abogado o un doctor, hermano, no está en el lugar o en la posición, hermano, porque se propuso únicamente estar ahí, sino que el lugar que esa persona ha ocupado, hermano, ha sido a base de sacrificio, a base de esfuerzo. Todo en esta vida demanda esfuerzo. Todo en esta vida, hermano, demanda un sacrificio. Incluso para que nosotros podamos estar aquí en la iglesia, demanda de un esfuerzo y un sacrificio. Y todo logro que podamos nosotros alcanzar en la vida, nunca lo vamos a alcanzar si no nos esforzamos y no nos sacrificamos. Hay que poner en nuestra parte, hay que poner en nuestro tiempo, hay que poner muchas veces en sacrificio, muchas veces el hogar, la familia, gloria al Señor, las comodidades, los momentos de repente buenos, a fin de que podamos alcanzar muchas veces los ideales a su nombre. Podemos dejar hasta de dormir, pasamos sacrificio, porque tenemos en mente, hermano, alcanzar un objetivo y un logro. Y eso es bueno. Eso es bueno, que usted en la vida se trace metas. Para ser un predicador, buena obra desea, dijo el apóstol Pablo. Para ser un siervo, para ser una hija de Dios, demanda esfuerzo y demanda sacrificio. Bueno que tú tengas metas en esta vida, pero siempre para las cosas buenas. Y para alcanzar esos logros y esas metas, hermano, siempre va a ser a base de esfuerzo y a base de trabajo. Nunca el poder permanecer en una iglesia va a ser el propósito del hombre, porque demanda de un sacrificio, demanda de una vida consagrada, de una vida dedicada en el camino del Señor. Asimismo, gloria al Señor, cuando tú quieres alcanzar algo en la vida, tú te vas a dar cuenta que luego de haber alcanzado el propósito o la meta anhelada, vas a mirar el recorrido que has caminado, has recorrido, y te vas a dar cuenta que ciertamente pasaste trabajo, pasaste sacrificio, no fue fácil. Trasnochaste, te abstuviste de muchas cosas para de repente alcanzar algo en esta vida. Porque como el perfumista que nosotros vemos acá, el perfumista, hermano, es una persona que está dedicado a hacer, hermano, los perfumes, los aromas. Entonces, él puede tener un arduo trabajo para recaudar, hermano, ciertas especies aromáticas para que el perfume, hermano, quede de un olor agradable. Hay que tener bastante cuidado, bastante minuciosidad, hermano, para poder crear tal vez estos diferentes perfumes, hermano. Entonces, usted lo sabrá, ¿no? A veces no, o nosotros, hermanos, porque a veces olemos fragancias, hermano, verdaderamente agradables, deliciosas, por no decirlo así, ¿no? Y eso que para que nosotros podamos obtener en nuestra mano, o a veces usted se da cuenta que cuando ingresa, a veces los hermanos o las hermanas por el templo, a veces vienen con un perfume agradable a su nombre. Entonces, hermano, detrás de ese perfume, hermano, ha habido un trabajo de un perfumista, ha habido una labor exhaustiva, un sacrificio. Y el perfumista sabe que en el proceso del trabajo y en el logro alcanzado, hermano, el perfume, imagínense, que luego de haber elaborado, hermano, el aroma especial, una mosca, un animal sucio,
reposar, hermano, de repente en el perfume, como que echa a dañar todo el trabajo. O no le ha pasado a usted, tal vez no el Señor, por ejemplo, cuando usted le van a servir un plato de comida de repente y bueno, se ve apetitoso, ¿no? Y usted, bueno, empieza a comer y en lo que está comiendo, salió una sorpresa. A su nombre. Como que usted lo estaba disfrutando el alimento de una manera agradable, ¿ah? Pero una pequeña cosa echa a perder todas las cosas, hermano. A su nombre. Como que el trabajo del chef o el trabajo del perfumista, hermano, gloria al Señor, no obtuvo el reconocimiento o no obtuvo, hermano, el propósito porque lo echó a perder una pequeña cosa. Así, mi amado hermano, nosotros podemos ver en la Biblia muchos hombres que se esforzaron, que se sacrificaron, hermano, pero que al final en el accionar suyo, en el manera en que ellos se condujeron, echó a perder todo el propósito hermoso que Dios había tenido para ellos. ¿Ah? Porque si bien es cierto, tenemos libertad y libre albedrío para decidir y hacer las cosas. Por eso es que Dios no obliga a nadie. Los que sirven a Dios sirven de voluntad, porque Dios no fuerza a nadie a servir. Entonces, cuando Dios llamó, por ejemplo, al primer rey de Israel, al rey Saúl, fíjese, fue un privilegio tal vez el ser honrado por Dios como primer rey de Israel. Israel nunca había tenido gobernante, nunca había tenido rey. Entonces el pueblo de Israel pidieron al profeta Samuel un gobernante y un rey para que los gobernase. Entonces Dios accedió a darles el gobernante que ellos pedían. ¿Y a quién ungieron? Ungieron a Saúl, un hombre fuerte, con presencia, hermano, un varón de batalla, un varón esmerado. Dios miró, hermano, gloria al Señor, y puso en él los ojos para que sea el primer rey de Israel. Entonces el profeta Samuel fue, lo ungió y lo levantaron como rey de las 12 tribus de Israel. Pero fíjese, en el trabajo, en el proceso de su reinado, era un hombre, hermano, dedicado, un hombre, hermano, que iba a la guerra, que iba a la batalla. No era un gobernante o un rey que se quedaba, hermano, en el palacio y los soldados y el ejército iba a batalla. Él estaba en medio de la batalla. ¿Ah? Recuerda nada más aquel acontecimiento cuando Goliat, hermano, aquel filisteo gigante, cuando fue, hermano, a amenazar o a retar al pueblo de Israel, Saúl estaba, hermano, en el campamento. O sea, Saúl era un hombre dedicado, esmerado y esforzado. No era cualquier hombre Saúl. Dios lo escogió y Dios lo eligió como rey y lo puso en un lugar prominente. Y era un hombre con respaldo de Dios, porque dice la palabra que donde él iba a la guerra, los enemigos, hermanos, terminaban perdiendo, terminaban huyendo. Las victorias estaban, gloria al Señor, porque Dios estaba con él. Y Saúl, hermano, era un hombre, gloria, lleno de sabiduría también para poder maniobrar en el combate y en la batalla. Y fueron años de reinado, que hubiera sido un reinado mucho más exitoso si no fuera por la desobediencia que sobrevino en Saúl. Muchas veces Dios, hermano, tiene muchas bendiciones para nosotros. Muchos lugares especiales, tal vez en los lugares celestiales, están reservados para nosotros. Y está ahí la morada que el Señor Jesucristo dice: yo voy pues a preparar un lugar para vosotros. Si no fuese así, yo lo hubiera dicho. Voy pues, dijo el Señor, a preparar. Pero ¿cuántos de nosotros que tal vez anhelamos esa morada, vamos a terminar nunca tomando posición de ella por causa muchas veces de la desobediencia o de una locura, como dice aquí? Porque así de una pequeña locura o a veces de cosas, hermano, que son tonterías a veces, hermano. Cosas, hermano, que no debieran tener valor. Muchas veces nosotros dejamos a Dios. Muchas veces ignoramos a Dios, hermano, por cometer cosas que a la larga o a la corta, hermano, vamos a terminar nosotros perdiendo todo el trabajo y toda la labor que hacemos. Pastores, hermanos, cristianos, 5, 10, 15, 20 años en la iglesia, y muchas veces en una pequeña locura, en un momento de debilidad, digámoslo así, porque la Biblia dice que la debilidad se perfecciona
perfecciona el poder de Dios. No es debilidad cuando uno cae, no es debilidad cuando uno peca. Es, hermano, es sinvergüenzada, ciertamente. ¿Por qué? Porque el débil busca a Dios. El débil clama a Dios. Le dice: Señor, ayúdame a servirte, a someterme a ti. Tengo la tentación, porque todos somos tentados. Entonces el débil ¿qué hace? No se deja arrastrar. El débil va a buscar la fuerza en Dios. Le va a clamar a Dios para que Dios le dé la fortaleza y le dé la victoria para poder, hermano, salir airoso de la tentación. Porque la Biblia dice: bienaventurado el varón, hermano, no es el que vence la tentación, ¿verdad? Entonces, vamos a ser tentados, pero el débil va a buscar en Dios la fuerza para evitar caer. Pero aquel que peca con conocimiento, peca sabiendo que es lo malo. Por eso hay mucha labor que han hecho grandes hombres, digámoslo así, en el Evangelio. Han trabajado, han levantado obras, han puesto iglesias, pero luego toda la labor y todo el trabajo que han podido hacer han terminado, hermano, tirándolo a la basura. O por causa del pecado, por causa de la avaricia, terminaron perdiendo todo el ministerio y todo lo que Dios les había dado a su nombre. Si Dios está para darnos y llenarnos de muchas bendiciones, pero a veces el hombre es el que no entiende y hace las cosas sin pensar y sin medir las consecuencias. Por eso cuando a Saúl se le mandó ir a los amalequitas, hermanos, y acabarlos a todos, él no obedeció al Señor. En parte, mi amado hermano, vino a desobediencia. Y como estaba en desobediencia, hermano, esa desobediencia le costó a él el reinado. A su nombre. A su nombre. Le costó el reinado una desobediencia. Y a veces decimos: desobedecer, todos desobedecen. Pero usted no imite lo malo. No se deje vencer por lo malo. Venza el mal con el bien, hermano. Porque acá no nos podemos justificar nosotros por la conducta de otros. Si él es desobediente, que sea. Si ella es desobediente, que sea desobediente. Yo no estoy llamado a imitar lo que hacen, las cosas que hacen otros. Yo estoy llamado para mirar a Cristo, quien él nunca pecó. Quien nunca desobedeció y se sometió al Padre. Por eso dijo: no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, el cual me envió. Aleluya. Pero una tan sola desobediencia le costó el reinado. Por eso usted dirá: hermanos, a veces que no vienen, que no cantan. A veces, ¿por qué, hermano? Porque a veces son desobedientes. Bueno, y el pastor le cierra la puerta de repente para cantar, pero ahora yo te digo: imagínate Dios. ¿Tú crees que Dios va a abrir la puerta a cualquiera en el cielo? No. Pues a veces pensamos que una desobediencia no es nada. La obediencia es importante para ganar el reino de los cielos. Porque los dones, los talentos, los ministerios, el pastorado, el liderazgo, el congregarse no salva a nadie, hermano. Eso no salva, eso no le garantiza a usted. Lo que le va a garantizar, hermano, una parte, una herencia en el reino de los cielos es la obediencia a su nombre. Por eso el Señor Jesucristo dijo que hay que guardar la palabra. Si nosotros guardamos la palabra y permanecemos en la palabra, entonces nosotros vamos a poder tener entrada al reino de los cielos. Pues hay mucha gente dentro del círculo cristiano que vive en desobediencia y piensan que el reino de los cielos se gana como ellos quieren vivir, y no es así. Imagínate, el profeta Samuel le dijo a Saúl: Dios ha quitado de ella el reino. ¿Por qué lo quitó el reino? Por desobediente. Entonces la obediencia, mira, si para Dios que dé una orden y no obedezcamos, ya nos descalifica, hermano. ¿Y cuántas veces nosotros de repente hemos sido desobedientes a la palabra? Dios nos dice que hagamos eso, que caminemos como Él agrada, que ordenemos nuestra vida, que nos sometamos, que buscamos, y muchas veces nosotros resistimos y pensamos que como estamos en tiempo de gracia, el Señor perdona. Claro que perdona,
hijito, si hubieras pecado, pero la desobediencia no es un pecado, es una opción. Si tú quieres, obedeces o no obedeces. Eso no tiene que ver con que digas, bueno, yo pequé porque soy desobediente. No, porque cuando se te manda, uno tiene que obedecer. Cuando Dios habla, uno tiene que obedecer a su nombre. ¿Y de qué le valió ganar en las batallas, alcanzar el reinado y tener conquistas y victorias? ¿De qué le sirvió a Saúl tener un nombre prominente entre la nación de Israel? ¿Ah? ¿De qué le valió, hermano, las conquistas? O digámoslo, ¿de qué le vale muchas veces a los cristianos, hermanos, evangelizar, predicar, ganar almas, estar ahí, hacerse de un nombre dentro de las congregaciones, hacerse conocido por la predicación de la palabra? Si al final, hermano, o en el camino, la desobediencia que va a manifestar y va a demostrar, va a echar a perder toda la labor, todo el trabajo, todo el sacrificio que ha hecho, tan solamente por ser desobediente a su nombre. Entre ellos están muchos evangelistas que nunca se someten, que nunca se sujetan, hermanos, que son hermanos gruesos, que están sometiéndose únicamente a donde los invitan a predicar. Y están en obediencia, según ellos, predicando la palabra, pero están en desobediencia porque no congregan, no se someten a un pastor, no se sujetan. Entonces usted puede darse cuenta que la obediencia a Dios es importante. Y aunque muchos pueden estar predicando, como dijo el apóstol Pablo, unos predican por contienda, otros, hermanos, por disensión, otros por los motivos propios, ajenos, pero hay quienes predican a Cristo por amor a su nombre. Entonces, gloria al Señor. Fíjese, a veces hay logros que uno puede alcanzar, pero ¿de qué le va a valer si al final no va a saber cuidar, no va a saber valorar, no va a saber retener lo que tiene? Esa es la palabra, retener. Retén lo que tienes, dice el Señor Jesucristo a una de las iglesias, para que otro no tome tu corona. Gloria a Dios, aleluya. Y a veces pensamos que porque tenemos un cargo en la iglesia o una posición dentro del cristianismo, decimos, bueno, nuestro lugar en el cielo está asegurado. No, porque si no somos obedientes. Si desobedecemos al pastor en la iglesia, y no solamente porque digo porque uno que es pastor, sino que cuando el pastor le ordena o le habla algo conforme a la palabra que le pide, porque yo no le pido que me obedezca a mí, yo le pido que usted obedezca a la palabra. Entonces, si usted no se sujeta a la palabra que el pastor da de parte de las escrituras o de parte de Dios, imagínese si usted es una persona rebelde, desobediente, ¿cómo lo mirará Dios a usted? ¿De qué valdrá el trabajo, el sacrificio que uno puede hacer, si no va a estar viviendo en obediencia a Dios? Por eso, el trabajo que tú haces en la iglesia, que no sea en vano. El sacrificio que tú pasas, porque sé que hay hermanos que pasan sacrificios, que a veces les cuesta venir a la iglesia porque la esposa se levanta, el esposo se levanta, a veces hasta en el trabajo de repente tiene que salir y a veces te critica hasta el jefe, y a veces, hermano, tantas cosas, pasas penurias, vituperios, tan solamente por servir a Cristo. No permitas que el sacrificio o las cosas que tú padeces por causa de Cristo, al final tú mismo terminas perdiéndola por las locuras que puedes estar cometiendo. A su nombre. Míralo a Sansón. Sansón fue un hombre también separado por Dios desde el vientre de su madre. Así como nosotros, porque la Biblia dice que antes que nacieses, ¿verdad? El Señor te santificó y te dio por profeta a la nación. O sea, Dios, antes que tú nacieses, ya Dios te conocía. Así fue con Sansón. Sansón, mi amado hermano, tuvo el llamado de parte de Dios. En cuanto él nació, hermano, le dijo a la madre y al padre que tenían que hacer un voto nazareno para que él pudiera ser dedicado para el servicio a Dios, y nunca navaja pasaría sobre su cabello. Entonces él estaba dedicado, hermano, como un juez dentro del pueblo de Israel, y la fuerza de Dios estaba con él. Y cuando él tenía que enfrentarse a los filisteos más de una vez, él salía victorioso. Venían 20, 30, 50 filisteos y no podían acabar con Sansón. A su nombre. Porque Dios estaba con él.
dio un llamado especial, una responsabilidad a Sansón. Un hombre que se crió, hermano, en los caminos del Señor, que creció con ese temor, pero que luego, mi amado hermano, la seducción, la locura de irse tras una mujer, terminó, mi amado hermano, acabando con Sansón, sacado los ojos, amarrado a unas columnas. Al principio Dios no lo llamó para que termine así. Dios lo llamó para una labor especial dentro del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Ciertamente que por el deseo de una mujer terminó condenado. Aleluya, santo. Después que lo sacaron los ojos, dice la palabra que le hicieron rodar una rueda de molino, hermano. Ya no usaban los burros para que jalen la rueda, sino que Sansón era el encargado que tenía que empujar día tras día en círculos ahí. Mira lo que cuesta a veces. Mira lo que a veces Dios tiene para nosotros, cosas buenas, y nosotros somos quienes echamos a perder las cosas. Nadie obligó a Sansón para que vaya tras Dalila. Nadie obligó a Sansón, incluso antes de Dalila, vaya tras otra mujer, hermano, que era ramera. Nadie lo obligó. Él solo se vio atraído por la sensualidad de esa mujer. Y todo lo que Dios lo había dado y lo había puesto en él, porque Dios pone la confianza también en nosotros. Pablo dice: yo doy gracias a Dios que me tuvo por fiel para ponerme dentro del ministerio. O sea, cuando Dios nos da una responsabilidad, es porque Dios ha puesto su confianza en nosotros. Aunque nosotros no seamos o no respondamos con esa fidelidad, el Señor pone la confianza en nosotros para que nosotros cantemos, para que nosotros prediquemos, para que nosotros dirijamos, para que nosotros sirvamos en el camino del Señor. Amén. Así lo hizo con Sansón, puso confianza en él para libertar a Israel de los ataques, gloria al Señor, de los filisteos. Pero ¿cómo acabó sus días? Tristemente, por la locura de su corazón. Porque ya no pensaba con la mente, sino que estaba pensando con el corazón. Por eso el mundo dice: haz lo que tu corazón dice. Si el corazón, hermano, es loco, a su nombre. El corazón, hermano, se guía por las emociones, por los sentimientos. Mas la sabiduría está en la inteligencia, en el conocimiento que nosotros tenemos. Por eso muchas veces el joven comete locuras, la jovencita comete locuras. Nosotros que somos adultos, ya tal vez unas personas maduras, nos damos cuenta a veces de las locuras que antes hayamos hecho. Pero que hoy que ha pasado el tiempo nos damos cuenta que si hubiéramos tomado decisiones más acertadas, no estaríamos de repente pasando cosas difíciles. O no hubiéramos pasado cosas difíciles. ¿Por qué? Porque a veces no pensamos con nuestro pensamiento, no tenemos la sabiduría, hermano. Nos dejamos llevar por las emociones, por el corazón. Y así fue Sansón, como después de que Dios lo había llamado a una responsabilidad, por la locura de ir tras una mujer, perdió, hermano, el favor de Dios. Perdió el favor de Dios, lo cortaron el pelo, terminó, hermano, atado a unas columnas, hermano, como un esclavo, hasta que murió sepultado por el templo de los filisteos. A su nombre. Triste final para una persona que fue llamado por Dios. Como el rey Saúl también, hermano, al ver que venían los enemigos, dice que agarró la espada y se atravesó. Gloria a Dios. Solo con su espada se suicidó. Pero estaba tan de malas, hermano, que clavando la espada en su cuerpo no pudo morir. Estuvo agonizando en el suelo. Y cuando vino un soldado, dijo: termina de matarme, porque no puedo morir. Había atravesado, hermano, y le era difícil. Estaba en agonía. Me libre el Señor, dijo, de yo matar al rey. Y lo dejó ahí. A su nombre. Qué triste final para que cuando Dios llama y el hombre no sabe valorar el fin. No sabe valorar la responsabilidad o el compromiso que Dios hace. Nosotros que somos cristianos, la Biblia dice que nosotros seamos sabios. Santo, aleluya. Seamos entendidos. Por eso que el creyente no piensa con los pies ni con el corazón, piensa con la mente. Y nuestra mente ya no somos dueños de nuestra mente, sino que la Biblia dice que nosotros adquiramos la mente de Cristo. Que no sean nuestros pensamientos, sino que sea la voluntad de Dios. Es triste, hermanos,
hermanos, saber que muchas veces, gloria al Señor, uno puede hacer un gran trabajo, una gran labor, grandes sacrificios, y que al final todo tú lo destruyes. Hombres, mujeres, matrimonios. Hace un mes atrás estuvimos en el hogar de nuestra hermana Maritza, ¿verdad? Años viviendo con su esposo, sus 2 hijos. ¿Pero por qué abandonó a su esposa? Por otra mujer. A veces, hermano, tú puedes querer construir un hogar, un matrimonio, una familia, y puede ser que te hayas dedicado hasta 8, 10, 15, 20 años. Pero nunca, hermano, gloria al Señor, has aprendido a valorar el trabajo, el sacrificio, tanto del hombre como de la mujer, para poder llenar esa relación. Y así, hermano, el hombre pierde la cabeza y se fue con otra mujer. Gloria a Dios. Años puede pasar. Imagínense cuántos presidentes en el Perú que están perseguidos, hermano, otros presos. Llegar a la presidencia no fue fácil, pero una vez llegando ahí se dañaron, se corrompieron. Y todo el esfuerzo y sacrificio por querer sacar adelante a un país con buenas intenciones, terminaron siendo arrastrados por la corrupción y terminaron también en el saco, hermano, de ladrones. Por eso hay mucha gente, hermano, que puede hacer muchas cosas. Tú ves a grandes empresarios que pueden hacer cosas, pero que a veces por una locura pierden todo. Nosotros como cristianos, Dios ha empezado una obra en nosotros. Desde que Dios nos ha llamado a su camino, Él ha iniciado una obra en nuestra vida. Y la obra no es fácil, porque esta labor demanda sacrificio, demanda tiempo, demanda esfuerzo. Y eso lo sabemos nosotros, los que congregamos perseverantes, porque el que viene una vez a la semana se ha acostumbrado a congregar una vez a la semana, el que congrega una vez al mes se ha acostumbrado a congregar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que servir a Dios, hermano, es un compromiso, una necesidad, una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios no ha llamado al vecino, no llamó a la vecina. Dios puso los ojos en ti y Dios te llamó a ti. Y desde que Él ha empezado la obra, dice la Escritura, que poderoso es el que ha empezado la obra y fiel es el mismo que la terminará. Entonces Dios sigue trabajando, Dios sigue haciendo la obra en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué vamos a echar al bote de la basura toda la labor y todo el trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida? Por desobedientes, por una locura, por no pensar como Dios nos da el entendimiento. Así no. Ministerios completos se han caído. Pastores han terminado en adulterio, en la cárcel. ¿A causa de qué? De cometer locuras y tonterías. Hombres que ayunaron, hombres que oraron, hombres que dirigieron un pueblo. Pero ¿dónde acabaron sus días, hermano? Como Saúl, como Sansón. Otros terminaron como Judas, suicidándose. Porque nuestra lucha no es contra el hombre, hermano, sino dice contra las potestades, contra los poderes de las tinieblas. Ahora, si Dios está haciendo una obra en nosotros, no perdamos la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. No seamos como el pueblo de Israel, que anduvo por el desierto por desobediente 40 años en círculos, y que no pudo entrar a la generación aquella, la tierra prometida, por cuanto empezaron a dudar y a llenarse de incredulidad en su corazón. Hermanos, desde que Dios nos llamó a nosotros, lo que puso primeramente en nosotros ha puesto fe, porque la fe viene por el oír, por medio de la fe somos salvos. Entonces ha puesto fe. No podemos dudar, no podemos fracasar, caer en el camino, desalentarnos. Caminamos, dice la Biblia, por fe y no por vista. Andamos por fe y no por vista. Entonces, la obra que Dios hace no la podemos nosotros desestimar. Hay que nosotros aprender a valorar. Porque esto, lo que nosotros hacemos acá, hermano, no es únicamente religiosidad y sentarnos. Hubo, dice la palabra, en la cruz del Calvario quien derramó su sangre para que usted y yo podamos, hermano, juntarnos como pueblo a alabar y adorar y exaltar a Cristo. Esto no es propósito humano. Esto no es, hermano, voluntad de hombre. Esto no es, hermano, que se nos antoja congregar, se nos antoja reunir en un lugar y vamos a juntarnos para cantar. No, esto, hermano, hubo un rey de reyes y señor de señores que derramó su sangre y
Nos ha costado, hermano, a nosotros tal vez no mucho, pero a Cristo le costó la vida. Derramar su sangre, sacrificio. Y la gente que no valora, no sabe apreciar la posición que Dios le da. Dios nos tiene acá. Si no, los que vienen en la cantina, por ahí, hermanos, perdidos en la droga, en la borrachera, en la prostitución, hermanos, en la delincuencia, o muertos ya, o en una cárcel, o en un hospital muriendo. Pero Dios ha sabido pagar el precio por medio de su Hijo. Y eso le costó al Señor, y nosotros, porque vamos, ese trabajo, ese sacrificio, ese sufrimiento que Cristo pasó, lo vamos a tomar en poco. Él le dice: ay, aquel que tuviera por inmunda la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que saber apreciar eso. Amén. Hay gente que es loca y tonta, hermano, y que no sabe apreciar esas cosas. El trabajo que uno hace de repente. Mujeres que no valoran el esfuerzo de su esposo, hermano, y terminan yéndose. O hombres que no valoran el sacrificio del esposo y terminan abandonando al esposo sin importar a los hijos. Hermanos, a veces que ven al pastor padecer y sin embargo no se huelen, hermano, del pastor. A su nombre. Así como a veces hay hermanos, también hermanos que necesitan, hermano, y a veces los pastores, hermanos, a veces los abandonamos. Y a veces no sabemos apreciar ese sacrificio, hermano. La labor que el Señor ha hecho en nosotros. No perdamos la sabiduría que Dios nos ha dado, porque desde la Biblia dice: sea un sabio y entendido, dice la palabra, busque a Dios. Y si usted está acá, hermano o hermana, es porque usted es sabio o sabia. El insensato, el necio, dice la palabra, desprecia la enseñanza. Ese desprecia que lo corrija. Pero la palabra nos arregla, nos corrige, nos endereza, nos enseña, nos instruye. Entonces, si estamos acá, desde que por el solo hecho de estar acá, hemos dado el primer paso de fe para caminar sabiamente, hermano. Porque en el mundo no somos sabios, en el mundo somos necios, somos ignorantes, somos personas, hermano, gloria al Señor, que no sabemos pensar. Pensamos, hermano, con los pies, mas no pensamos con la cabeza. Por eso, qué bonito y qué hermoso saber que cuando Dios nos llama, nos damos cuenta y damos una revista a nuestra vida pasada y decimos: ¿cómo pudimos andar tanto tiempo lejos de Dios? ¿Cuánto tiempo perdido en el mundo? ¿Dónde nos tuviera Dios si a los 15, 16, 18 años nos hubiera llamado a su camino? ¿Ah? No estaríamos en una silla de repente abrigando, calentando. Pero Dios es bueno, que aún en su misericordia Él puede llamar al que Él quiere y usar al que Él quiere, hermano. A su nombre. Porque esto no es como el mundo, donde el mundo te ve que tú eres capaz o eres apto. La Biblia dice que todos acá somos aptos y preparados para toda buena obra, hermano. Aquí no es que usted sea muy joven, sea viejo, sea anciano, sea mujer, sea hombre, conforme Dios quiere hacerlo. Es que nosotros vamos a tener que dejarnos moldear y usar por el Señor, a su nombre. Por eso Dios, hermano, bendiga a los hermanos y las hermanas que quieren y aman la obra de Dios. Cristo vive. Porque para estar en la obra hay que amar la obra de Dios. Porque hay gente que no ama la obra. Aman las sillas, pero no la obra. Vienen a congregarse, pero no aman la obra. Porque si amaban la obra, no se pusieran a hablar de la obra. Porque la obra no es del pastor Rubén, la obra es de Dios. La iglesia la compró Cristo. Pero están por acá, por ahí, hablando del pastor Rubén, hablando de los hermanos, hablando de esa iglesia. Entonces no aman la obra de Dios, ni a ellos mismos se aman. Porque no han conocido a Dios ni le han visto. Entonces no destruyen la obra. Porque yo no predico la salvación por medio de mí. Yo no predico doctrina porque no es mi doctrina, hermano. Pero los que se hacen enemigos nuestros y los que hablan en contra de la palabra, hermano, se están ganando un lío con el Señor. Porque la obra es de Dios. Por eso el cristiano ama la obra. Ora por los hermanos, por los pastores, por la familia, por los matrimonios, por las autoridades. Oramos por los siervos predicadores. Oramos por todos. Porque amamos la obra del Señor. No, yo amo esta obra nada más y la otra, yo doblo rodillas por la obra del pastor Diobre, por la obra del pastor Andrés, por la obra del pastor Samuel que nos visita. Oro por las obras de los pastores que nos han visitado acá, hermanos, de diferentes países y de los hermanos, tal vez de Focal en la zona. ¿Por qué? Porque la obra no es de ellos, la obra es de Dios. Un día Dios nos va a juzgar.
a cada pastor cómo llevamos la obra, cómo cuidamos la grey, cómo dirigimos. Pero yo no puedo estar orando y deseando, o orando en la iglesia, orando los días, pero mi corazón deseando que el pastor fracase, que el pastor se vaya al mundo, que el pastor se quede sin alma. Yo no puedo doblar a los días. Hay que ser hipócrita para arrodillarse y teniendo en el corazón un deseo malo a su nombre. Así echan a perder la obra que Dios, porque Dios desde que nos llama, Dios nos hace nuevas criaturas. Somos como una semilla y una plantita recién brotada que Dios quiere formar, pero muchos se tuercen, se dañan. Bueno, no nos dañemos, no nos forzamos. Aprendamos a valorar el trabajo y el sacrificio, porque Dios es bueno y Dios quiere que ninguno de ustedes, que Dios nos ha llamado acá, un día quiere verlos entrar por la puerta de la santa ciudad. Por eso que te trajo acá a la iglesia, por eso que tú congregas, porque tú tienes que esforzarte y empezar a trabajar y empezar a meterte en las cosas de Dios, a meterte en la obra a su nombre. Busca predicar a su nombre. Prepárate, bautízate, cásate, conságrate, sirve dentro de la obra. No seamos un número más, uno más, dos más, tres más. No seamos un número más. Si Dios te dio un don, un talento, un llamado para cantar, para predicar, ponlo al servicio, porque esa es la manera en que tú estás trabajando y estás colaborando en la obra. Que la obra necesita obreros, músicos, cantores, predicadores a su nombre. ¿Usted cree que no es trabajo, hermano? Llevo 10 años predicando. ¿Cree que no cansa, hermano, predicar todo el tiempo predicando? No he descansado un año, no he descansado 2 años, hermano. Y antes de ser pastor ya también predicaba a su nombre. Y usted tiene también que poner de su esfuerzo también para hacer la obra del Señor. Por eso Dios nos llamó para acá. Por eso Dios te trajo acá, porque tú eres necesario acá. Si fuese necesario en otra iglesia te hubiera llevado a otro lugar. Pero Dios te trajo acá porque Dios pone a donde vamos a pertenecer, donde vamos a ser. A su nombre. Ya la planta que no quiere crecer acá se va sola, hermano, por ahí, para de huerto en huerto, de planta de chacra en chacra. Pero donde Dios me trajo, ahí me quedo. Si no me saca Dios, yo no me muevo de este lugar. Pero si me voy porque la hermana me miró mal, porque el pastor no me da parte para cantar, porque los hermanos son así, el pastor si se va por esas debilidades, nunca vas a crecer. Todo el tiempo va a estar trasplantándose la plantita de un lado a otro lado y nunca va a dar fruto, nunca va a crecer, nunca va a coger raíz, nunca va a coger firmeza, estabilidad, fundamento firme, porque estará de un lado a otro lado. Será inconstante, como dice la palabra, como las olas de la mar, arrastrado de un lado para otro lado. Pero donde Dios nos trajo, uno echa raíces y uno pone cimiento y ahí crece, hermano. Y vienen vientos, vienen tempestades, vienen fuertes aires, pero el creyente se mantiene firme, hermano, a su nombre. Dale palmas a Jesucristo. Así tenemos que nosotros pedimos firmes. No perdamos lo que Dios empezó con nosotros. Póngase. No perdamos. Debilidades las tenemos todos, hermano. Debilidades las tenemos todos. Pero hay que saber qué hacer. Y hay que saber valorar lo que Dios ha hecho. Dios es bueno, hermano. Gloria al Señor. Pongámonos de pie. Como el Espíritu Santo te guía a hacerlo. Tú sabes que aquí en la casa de Dios, la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Tú sabes cómo estás caminando, tú sabes cómo estás andando. Tú sabes si hay una palabra para ti en esta noche y tú la has recibido, entonces sabes que Dios te está hablando. Sabes que Dios te está ministrando. Sabes que Dios no te trajo por casualidad, sino que Dios tiene un propósito siempre en la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí perseverando. Porque Dios no nos llamó únicamente para ser un número más, sino para que nosotros nos levantemos con la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a hacer una oración y vamos a orar. La iglesia orando. La iglesia orando. Gloria al Señor, la iglesia orando. Aleluya. Yo voy a hacer un llamado acá a mi hermano Luis. Invítelo para acá adelante. A mi hermano Luis. Y la iglesia orando, la iglesia orando.
La iglesia orando para que el Señor sea ministrando nuestras vidas. Es necesario que la iglesia ore, que la iglesia clame. Necesitamos una iglesia que se levante en fe, que rompa las ataduras y las cadenas.